Hemos llegado en nuestro estudio continuo al libro de los Hechos, un libro maravilloso del Nuevo Testamento que nos da la historia de la primera iglesia, la iglesia del primer siglo. Y cuando uso el término iglesia, simplemente para efectos de aclaración, no estoy hablando de un edificio en una esquina, estoy hablando de un cuerpo de creyentes. Cuando hablamos de la iglesia esta mañana, a eso nos estamos refiriendo. Ahora recordamos a partir de nuestro estudio de Hechos capítulo 1 que en el primer capítulo de Hechos el Espíritu Santo nos da la preparación para la iglesia. Aprendimos algunas cosas maravillosas con respecto a lo que Jesús hizo para equipar a los suyos, realmente para que cumplieran la tarea cuando la iglesia naciera. Ahora al llegar a Hechos 2, la iglesia nace y están listos para cumplir con la tarea y como veremos en esta mañana comienzan a hacerlo y es emocionante. En relación a lo que sucede en Hechos 2, Jesús había prometido dos grandes acontecimientos. En primer lugar, Jesús había prometido el nacimiento de la iglesia. En Mateo 16:18 Jesús dijo, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Después Jesús no solo había prometido el nacimiento de la iglesia, sino que había prometido la venida del Espíritu Santo. En Juan 14:16 y 17 Él dijo, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador, para que Él permanezca con vosotros para siempre. Esto es el Espíritu de verdad. Y después Él dijo, Él está con vosotros, Él estará en vosotros. Y después Él lo aclaró aún más en Hechos 1:5, cuando Jesús dijo, seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días a partir de ahora. Entonces Jesús hizo dos grandes promesas. La iglesia nacería y los creyentes serían bautizados con el Espíritu Santo. Ambos acontecimientos se llevaron a cabo al mismo tiempo, en el mismo día, y están registrados en Hechos capítulo 2. Ahora, para aquellos de ustedes que no estuvieron aquí la semana pasada, nos disculpamos al decir que comenzamos este mensaje la semana pasada, y como es con frecuencia el caso, no acabamos el mensaje. Entonces vamos a retomar donde nos quedamos con un repaso breve. Ahora, el nacimiento de la iglesia, como aprendimos la semana pasada, y el bautismo del Espíritu Santo ocurrieron simultáneamente. Y eso tiene que ser así, porque la definición teológica del bautismo del Espíritu Santo es que es el colocar a los creyentes en la iglesia. Eso es lo que el bautismo del Espíritu es. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, lo define de manera muy clara cuando dice, porque por un espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, esto es, en el momento de la salvación, todo creyente es colocado en la iglesia, la cual es una unidad, un cuerpo unido. De tal manera que la formación de la iglesia y el bautismo del Espíritu tuvieron que suceder juntos, porque el bautismo del Espíritu es colocar a creyentes juntos en el cuerpo. Y entonces sucedieron en el mismo día. La iglesia nació en Hechos 2, los creyentes fueron bautizados con el Espíritu en Hechos 2, al mismo tiempo. Eso es el bautismo del Espíritu. Ahora, desde ese entonces, naturalmente, reconoce que esta fue una transición, que este es el comienzo de algo aquí. Entonces, no sucedió aquí. Esto es el bautismo y la entrada a la iglesia. No sucedió a estos discípulos en el momento que fueron salvos. Ellos ya habían sido salvos antes de esto, pero debido a que la época está cambiando y esta es una transición, ocurre ahora en el diseño de Dios. Entonces, aunque eran salvos, quizás después de que Jesús resucitó, ellos habrán entendido la totalidad de la salvación del Nuevo Testamento. El Espíritu no viene sino hasta el día de Pentecostés, de tal manera que hay un periodo de tiempo ahí, en donde vemos la transición de las dos épocas, la época del Antiguo Testamento y la del Nuevo Testamento. Eso no significa que usted recibe a Cristo y 40 o 50 días después usted recibe al Espíritu Santo. Esa no es la norma para toda la época de la iglesia. Eso simplemente es lo que sucedió aquí en la transición. A partir de ahí, en el momento de la salvación, un creyente, cuando cree en Cristo, es bautizado en el cuerpo, se vuelve uno con Cristo. Eso es Romanos 6. Entramos a eso la semana pasada. Eso es Gálatas 3. Hemos visto todo eso. Pero esa es la norma para el cristiano. En el momento de la salvación es el momento del Espíritu en el cuerpo. Pero aquí, claro, ocurriendo después de que creyeron, porque debido a la venida de la nueva época específicamente diseñada por Dios para que fuera en el día de Pentecostés. Y entonces vemos que lo que sucede aquí es una nueva comunión que trae el Espíritu Santo que vive en todos los creyentes. Entonces, si usted quiere conocer una definición de la iglesia en la actualidad, de la iglesia verdadera, usted diría que son aquellos que han sido colocados en una unión y aquellos que, de manera individual, son morados por el Espíritu Santo. Todos los cristianos son parte del cuerpo. Todos los cristianos son morados por el Espíritu y el cuerpo comenzó
a formarse en Pentecostés, Hechos 2. Ahora ese tan solo fue un repaso rápido de la última vez y vamos a continuar nuestro repaso por tan solo un momento. Vimos que el pasaje está dividido en tres partes. Muy bien, la evidencia de la venida del Espíritu en los primeros 4 versículos, el efecto de la venida del Espíritu en los versículos 5 al 11 y la explicación de la venida del Espíritu en los versículos 12 y 13. La evidencia, el efecto y la explicación. Ahora, la última vez comenzamos a hablar de la evidencia de la venida del Espíritu y vamos a retomar eso en esta mañana. Los versículos 1 al 4 nos dan la evidencia de que el Espíritu Santo vino. Observa el versículo 1 y vamos a repasar por tan solo un momento. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Ahora, esto es unos 50 días después de la Pascua, 50 días después de que Jesucristo murió. De hecho, es exactamente ese momento, es en el día de Pentecostés. El día de Pentecostés fue la celebración de una fiesta exactamente 50 días después de la Pascua, la fiesta de la cosecha. Y le mostramos la última vez cómo por el tiempo divino, el hecho del nacimiento de la iglesia y el bautismo del Espíritu Santo ocurriendo en Pentecostés cumple la profecía de Levítico 23, en la cual vemos la fiesta de la cosecha como una probada o un tipo de la iglesia y el bautismo del Espíritu. Entramos en eso la última vez. Como Cristo, por ejemplo, cumplió la fiesta de la Pascua al morir en la Pascua, así como Él cumplió la fiesta de las primicias al resucitar en el día de la fiesta de las primicias, así el Espíritu y el nacimiento de la iglesia ocurren en Pentecostés para cumplir el significado de esa fiesta de Levítico 23. Como puede ver, estas tres fiestas son tipos o retratos proféticamente de lo que está por venir. Y Jesús murió en el día correcto, Él resucitó en el día correcto, y la iglesia nació en el día correcto, porque Levítico 23 lo bosquejó en los retratos de las fiestas, en lo cual entramos la última vez. Entonces, cuando dice que el día de Pentecostés vino, esta es la clave para interpretar el pasaje. En otras palabras, esto tiene una importancia muy básica, directa, para un día especial en el calendario de Israel. Y el hecho de que la gente viniera y dijera que el Espíritu de Dios viene sobre un individuo, como en Hechos, cuando la preparación es correcta y cuando el individuo hace las cosas correctas, es malinterpretar el pasaje. El Espíritu vino en un día específico diseñado por Dios. El día de Pentecostés no tuvo nada que ver con los creyentes ahí, no tuvo nada que ver con que ellos estuvieran reunidos, no tiene nada que ver con que ellos cumplieran con algún requisito o alguna demanda. Estaban ahí y sucedió porque Dios soberanamente diseñó que sucediera. Entonces, en el día escogido, la iglesia nació, así como en el día escogido por Dios, Jesús resucitó, así como en el día escogido por Dios, Jesús murió como un retrato que se remontaba hasta Levítico 23 en las fiestas que le dio Israel. La iglesia entonces es bautizada en el buen tiempo de Dios por la soberanía de Dios. Observa el versículo 2 y nos dice la evidencia de que el Espíritu vino y la iglesia nació. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Observe el sonido. Le dijimos que fue la palabra griega pnoe, lo cual significa un golpe, un aliento, y vino del cielo. Este es el aliento de Dios, el Espíritu Santo. Dios está exhalando a la tierra su Espíritu Santo, un golpe de aliento. No es un viento, no es un viento fuerte, es únicamente un sonido como un viento fuerte. En otras palabras, está todo el ruido de un huracán y una calma absoluta. Después, en el versículo 3, nos lleva un paso más adelante y dice que aparecieron como lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. No solo fueron mezclados juntos en el versículo 2 en el cuerpo, el bautismo del Espíritu, sino que en el versículo 3 el Espíritu de Dios vino a morar a cada uno de ellos, como fue significado, mostrado por el hecho de que las lenguas estuvieron sobre ellos. Y cada uno de ellos se convirtió en el poseedor del Espíritu Santo que vivía en ellos. Y a partir de ese momento, amados, no existe algo tal como un cristiano que no tiene al Espíritu Santo. No existe algo tal. Romanos 8:9, como le dijimos la semana pasada, dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Todo creyente posee al Espíritu Santo. Después, para comenzar en donde comenzamos hoy, llegamos al versículo 4, y además de recibir el bautismo del Espíritu, dice, y fueron todos, ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Ahora, usted no puede ser lleno con algo que usted no tiene. Entonces, así es que en los versículos 2 y 3 recibieron el Espíritu de Dios. En el versículo 4, el Espíritu de Dios liberó su poder para llenarlos. Y creemos que hay una distinción entre el bautismo del Espíritu y la llenura. El bautismo es posicional, la llenura es práctica. El bautismo concede el poder, la llenura lo enciende. Ahora, para una definición teológica de esto, usted tiene que ir al apóstol Pablo. Y usted encuentra, como cité antes,
que el bautismo del Espíritu Santo es colocarlo a usted en el cuerpo y colocar al Espíritu en usted. 1 Corintios 12:13. La llenura del Espíritu Santo, Efesios 5:18, es una cuestión de ceder al Espíritu que ya está presente, de tal manera que Él lo controle de manera total a usted. Ahora, esa es la cuestión en la vida cristiana. Todo cristiano ya posee al Espíritu Santo. Es solo una cuestión de que si usted cede a su poder o no. Permítame tan solo ver si puedo hacer una distinción para ayudarlo a entenderlo. Usted oye a muchas personas decir, bueno, he aceptado a Cristo como Salvador, pero no como Señor. ¿Ha oído usted eso? Y más adelante en su vida usted sabe, doblan la rodilla ante el señorío de Cristo. La Biblia no enseña eso. La Biblia no enseña que Jesucristo es únicamente Cristo y después, un poco tiempo después, Él llega a ser Señor. Jesús es ¿qué? Señor. Ese es un hecho. Usted no decide hacerlo Señor, Él es Señor. El único asunto en la vida cristiana no es quién es Señor, sino que está obedeciendo usted a quién es Señor. Cuando usted recibió a Cristo en el momento de su salvación, usted lo recibió como Él es Señor. Él fue Señor de su vida. El único asunto que queda es si usted está obedeciendo al Señor de su vida. Y la misma pregunta se lleva al ministerio del Espíritu. No es cuestión de que si tengo al Espíritu, o acaso el Espíritu me está guiando a mí, o el Espíritu me está guiando a mí. Es solo cuestión de que si estoy siguiéndolo. Eso es todo. Entonces, la cuestión en términos de este contexto no es si he recibido el bautismo. Sí, estoy experimentando la llenura del Espíritu quien está en mí. Ese es el único asunto. Ahora, no voy a tomar mucho tiempo en esto, debido a que hicimos un estudio de la llenura del Espíritu y está disponible si usted quiere escuchar el sermón de esto y estudiarlo más, pero permítame tan solo resumirlo por un momento. En el Nuevo Testamento tenemos el término lleno usado muchas veces, y es usado cuando está hablando de algo que supera o controla todo lo demás. Por ejemplo, dice que Esteban fue lleno de fe. En otras palabras, en medio de que estaba siendo apedreado, lo abrumador fue la fe. Él creyó en Dios y lo guió. Dice, por ejemplo, que los fariseos estaban llenos de enojo. Ahora, usted realmente no comparte eso con ninguna otra emoción. Cuando usted está lleno de enojo, la furia se apodera sobre lo demás. La Biblia habla de ser lleno de amor, donde el amor domina. Y ese es el significado de la palabra en términos del Espíritu Santo. Cuando usted está lleno de enojo, eso es lo dominante. Cuando usted está lleno de amor, eso es lo dominante. Cuando usted está lleno de fe, eso es lo dominante. Cuando usted está lleno del Espíritu de Dios, significa que usted ha cedido al dominio total del Espíritu en su vida. Ahora hay muchos cristianos, francamente la mayoría, que tienen al Espíritu Santo, pero no entienden el ceder al dominio total del Espíritu. ¿Se da cuenta? La obstinación, el esfuerzo personal, el diseño personal, hacer lo que usted quiere y no ceder ciertas áreas de su vida, no significa que usted no tiene el bautismo del Espíritu. Eso ocurrió en la salvación. Únicamente significa que no está experimentando el ceder de manera total al Espíritu. El apóstol Pablo dijo, sigan siendo llenos del Espíritu. Eso significa que puede venir e irse. Él nunca dijo, sean bautizados. Él nunca dijo, vayan a conseguir al Espíritu Santo. Él solo dijo, permitan al Espíritu, quien ya está ahí para controlar. La llenura del Espíritu es simplemente una situación de control, eso es todo. Si usted quiere un paralelo, el paralelo es Efesios 5:18 con Colosenses 3:16 y en adelante, porque ahí usted tiene los mismos resultados. Por ejemplo, en Efesios 5 dice que si usted es lleno del Espíritu, usted hará esto. Usted hará esto, hará esto, hará esto. En Colosenses 3 da la misma lista idéntica, nada más que no dice si usted es lleno del Espíritu. Dice, si la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Hacemos un sinónimo entonces. Si ser lleno del Espíritu significa lo mismo que dejar que la palabra de Cristo more en usted en abundancia. Hemos estudiado esto antes, pero simplemente un repaso breve. Ahora, para dejar que la palabra de Cristo more en abundancia en usted, ¿significa qué? Significa estar saturado con la palabra de Cristo, saturado con las cosas de Jesucristo. Ser dominado de nuevo es la idea entera. Deje que la palabra de Cristo lo controle, deje que el Espíritu Santo lo controle. Es todo lo mismo. Ahora, ¿qué sucedió aquí en Pentecostés? Fueron bautizados en el cuerpo en el versículo 2. El Espíritu vino a vivir en cada uno de ellos individualmente, sin excepciones, y hubo una pequeña señal en su cabeza simplemente para probarlo en el versículo 3. Después, en el versículo 4, ese Espíritu residente llenó su misión. Cedieron, estaban listos para hacer lo que Dios quisiera que hicieran, estaban realmente sometidos. No creo que haya algún momento cuando un individuo está más sometido quizás que en el momento de la salvación, y el Espíritu de Dios los llenó. Y dice al final del versículo 4 que lo que les dio es que, palabra, en otras palabras, en ese punto sus labios eran como fideos, usted sabe. Cualquier cosa que venía salía de otra fuente, y comenzaron a hablar, pero no fue ellos. Fue en sumisión al Espíritu de Dios y Él controló lo que dijeron.
Entonces, cuando estamos hablando del bautismo del Espíritu y la llenura, estamos hablando de dos cosas absolutamente distintas. Y este hablar en idiomas, amados, no ocurrió como resultado del bautismo del Espíritu. ¿Ocurrió como resultado de qué? De la llenura. Lo dice en el versículo 4. Dice que fueron llenos del Espíritu ya residente en ellos, y entonces hicieron esto. Ahora, ser lleno del Espíritu entonces es estar tan saturado de Jesucristo que los controles de su vida están bajo el control de Él. Eso es lo que sucedió. Se habían sometido a Cristo,